¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a compartir un pequeño pensamiento acerca de la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo número 27. ¿Sí? Salmo 27, vamos unos segunditos ahí a buscar la Biblia. Le voy a pedir que lo vamos a leer juntos, son 14 versículos y después vamos a ir meditando un poco más detenidamente en cada uno de ellos, ¿sí? Vamos con el Salmo 27, versículo 1, yo acá tengo la Biblia, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermoso salmo, muy conocido por todos, creo yo, y profundamente espiritual. Apenas leemos el primer versículo, seguramente recordemos este salmo, muy conocido. Y claramente aparece una división en este salmo en por lo menos dos partes, ¿no? Del versículo 1 al 6 tenemos la provisión que Dios hace para dar aliento, estímulo y confianza a sus hijos, a los suyos. Y después a partir del versículo 7, tenemos la oración del salmista, la oración de David, solicitando ayuda y sustento. Este salmo, hermanos, tiene que quedarnos claro algo, que no es para un grupo de cristianos escogidos que se destacan por su espiritualidad o por, no sé, sino que tiene un mensaje para todos nosotros, para todos los corazones. Tiene un mensaje para aquellos que en sus vidas necesitan profundizar en una experiencia con Dios, que necesitan profundizar su espiritualidad. Es una oración del rey David que comienza con una afirmación grandiosa, que está en el versículo 1 y bueno, vamos a releerlo, porque miren, acá en estos versículos vamos a ver el fundamento para la oración. Yo les decía que se divide del 1 al 6 en justamente la provisión de Dios, y después David, el salmista, hace una oración. Pero miren, acá está el fundamento de la oración de David. Y en el versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es un salmo que enfatiza, este versículo está hablando y enfatiza la relación entre Dios y el individuo, entre vos y yo.
Dios entre nuestra relación conmigo, Dios tu relación con vos. Lo podemos ver desde el principio, cuando el escritor del Salmo afirma que el Señor es mi luz y mi salvación. David dice que el Señor es la luz y Dios es un Dios santo. Es el que dirige y el que nos guía por medio ¿de qué? De la luz, de su palabra, de la palabra de Dios. Mismo David va a decir unos salmos más adelante, en el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dijo que el Señor era su salvación. Y esto nos habla del amor de Dios, porque sin duda el amor de Dios fue lo que nos proveyó de salvación para cada uno de nosotros. Bien sabemos, y lo quiero recordar, que la salvación la recibimos únicamente por medio de Jesucristo. Como dice en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama de tal manera para salvar al mundo. Dios nos amó de tal manera, Dios amó de tal manera al mundo que proveyó una salvación para todos los pecadores. Y estos tienen que acudir a Él. Estos pecadores, nosotros, tenemos que acudir a Dios. Esa salvación está condicionada, como predicó en Hechos 4:12, cuando dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la salvación de la cual estaba hablando David cuando dijo: el Señor es mi luz y mi salvación. Él es mi luz y Él es mi salvación. También David dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. O sea que Él no solo da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa vida acá en la tierra. Y el salmista se pregunta: ¿de quién voy a temer? ¿De quién voy a temer? ¿A quién le voy a tener miedo? Y leía una frase de Martín Lutero que dijo: uno con Dios constituye una mayoría. Uno con Dios constituye una mayoría. Y a un destacado e influyente político, leí una historia, se le preguntó por qué no le temía a nadie. Y él respondió: he aprendido que si uno teme a Dios, ya no le queda a nadie a quien temer. Miren todo lo que hay en un solo versículo. Y nos faltan 13 más todavía. El versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y David probablemente estaba echando una mirada a su pasado, a esa época de su vida en la que estuvo en grave peligro. Él comenzó como un joven pastor de ovejas, y su vida estuvo en peligro cuando tuvo que proteger a esas ovejas de un león y de un oso. Eso creo que es algo que ninguno de nosotros va a tener que hacer, o por lo menos no creo que lo haga todos los días. Pero no conozco tu caso en particular. Entiendo que no vas a ser un luchador contra osos, pero seguramente tenés tus peligros y tenés tus situaciones donde tenés que luchar. Pero hay muchos peligros que son como estos animales, que son como estas fieras. Los leones y los osos que están andando por nuestras calles, por nuestra circunstancia en la vida. Todos procurando devorarnos. Miren, en Pedro nos habla de otro antiguo león que en la carta de Pedro, en la primera, 5:8, escribe lo siguiente. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren si no tenemos luchas como las tenía David. Continúa el Salmo, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón,
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza de David estaba depositada en Dios. Y esa es la provisión que Dios hizo por los suyos hoy en la actualidad. ¿Notaste que cada vez que el Señor Jesús hablaba a sus discípulos después de su resurrección le decía, no temáis, no temáis? Nosotros tenemos a un Salvador resucitado, a un Salvador que está con nosotros. El temor siempre nos va a rodear, siempre nos va a asaltar, digamos. Y diferentes tipos de temores. Algunos le temen a, no sé, a la altura, a otros le temen a otras cosas. Pero creo que en esos momentos nos haría bien repetir con convicción, con fuerte convicción, en oración, las palabras de este salmo. Con la certeza de que Él, nuestro Salvador, está con nosotros y que hemos depositado en Él nuestra confianza. Miren, hasta acá hemos visto los fundamentos de la oración que hace David. Básicamente tiene depositada toda su fe, su confianza en un Salvador. Y ahora quería hablar un poquito de la meditación en la oración. Porque dice el versículo 4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Y ese es un versículo que calculo que alguien que sabe más que yo podría estar 3 mensajes seguidos. Y yo lo voy a resumir en 15 segundos. David había reducido su vida a un solo punto. Una cosa he demandado al Señor, dice. Y recordemos que el apóstol Pablo hizo también algo parecido con su vida. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos días deberíamos reducir nuestra vida de la misma manera que reducimos un lápiz cuando le sacamos punta, hasta que podemos escribir con este lápiz. Nuestras vidas son muy complicadas, muy complicadas. Muchas veces nos las complicamos nosotros. Así que deberíamos ocupar justamente de reducir todos esos puntos, toda esa complicación a un punto principal. Y acá se me viene a la mente la historia de Lázaro, porque estoy seguro que hay muchos como yo que se sienten un poco como Marta, la que tomaba la actividad, digamos, de la familia de Lázaro, ¿no? Que trabajaba en la cocina y ella se sentía agobiada con tanto trabajo. Esto lo leemos en Lucas capítulo 10. Sus manos le resultaban insuficientes para atender la preparación de los diferentes ingredientes de la comida, de la cocción de los otros, de la anfitrión, de ser anfitrión, de los platos principales, y se frustró. Y al tratar de atender todo al mismo tiempo, estaba frustrada. Y al mirar nuestra vida, mirarme a mí, mirarnos a nosotros, cómo se complicó nuestra vida, nos sentimos frustrados una y otra vez por la tensión, por la presión del tiempo, por nuestros trabajos, por lo que sea. Y a veces deberíamos pensar en este punto, de reducir nuestra vida a un punto principal, a un mínimo denominador común, que es el Cristo nuestro Señor. Es un alivio poder reducir la vida a un punto de mínimo común denominador. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida ocupados, corriendo de un lado para otro, afanados, turbados con muchas cosas,
Y observamos que en este punto, en el cual había reducido su vida, fue la que expresó de esta manera: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora, no pensamos que David tuviera la intención de ir a dormir al tabernáculo y quedarse allí. Yo la verdad que no pienso eso. Pero él quería que el arca del pacto, que era el lugar de reunión con Dios, con su pueblo, perdón, que era el lugar de reunión de Dios con su pueblo, estuviera con él en Jerusalén. Y él se esforzó mucho para traerla a Jerusalén. Preparó una tienda provisional para ella y proyectó un elaborado templo para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por medio de ello él tendría acceso a Dios. Este era el punto esencial, el punto prioritario para la vida de David. Nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo todo el tiempo. Y por este hecho de tener acceso a nuestro Señor todo el tiempo, tendríamos que estar alegres, deberíamos alegrarnos constantemente. Él, como decíamos en el punto anterior, es el que nos va a dar fuerzas y que nos va a poder capacitar para reducir nuestra vida a ese punto central prioritario. Porque solo no lo vamos a poder hacer. Solo no lo vamos a poder hacer. Pablo nos dio los 8 beneficios de ser justificados por la fe en Romanos 5. El segundo beneficio que él mencionó fue el acceso a Dios. Cuando dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y qué magnífico es tener esta experiencia de tener acceso a Dios. De tener acceso constante. Todo el tiempo. Este fue el objetivo prioritario en la vida de David, no tengo dudas. David dijo de su meta, una cosa he demandado al Señor. Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. En la casa del Señor estaba el propiciatorio o la tapa del arca del pacto. David necesitaba compasión, misericordia y nosotros también necesitamos lo mismo. Vos y yo necesitamos exactamente lo mismo que necesitaba David. En la casa de Dios había un altar que hablaba de la cruz de Cristo. Este le proveía a David un acceso a la presencia de Dios. Y vos y yo hoy nos podemos aproximar a Dios a través del Señor Jesús. Tenemos acceso a su maravillosa gracia. Qué privilegio que tenemos. Qué privilegiados que somos. Estoy seguro que este salmo fue muy fructífero para el pueblo de Dios también. Avanzamos en el versículo 5, dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuál era ese lugar reservado, ese lugar secreto, ese lugar separado en el tabernáculo? Se encontraba dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar, excepto una sola persona que era el sumo sacerdote. ¿Y sabés lo que había en ese lugar? En ese lugar en este lugar santísimo estaba sencillamente el arca, revestida en oro, pero sobre el arca, en la parte superior, había una tapa elaborada que Dios designó como el propiciatorio, porque la sangre era rociada sobre él. Ahora, en nuestro tiempo, sabemos y conocemos que el Señor Jesús derramó su sangre. Tenemos un propiciatorio al cual podemos ir, y ahí es donde Él nos esconde. ¿Qué lugar seguro tenemos? ¿Qué lugar seguro tenemos? Y tenemos acceso también, constante. Dice la palabra de Dios, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Cuando
contemplamos toda esta hermosa situación, este hermoso cuadro que acabamos de leer y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, va a salir de nuestro corazón una canción. Una canción automáticamente. Vamos a alabar a Dios. Porque acabamos de entender todo lo que hoy nosotros estamos viviendo. Que David todavía no lo tenía, nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos acceso constante a nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Tenemos acceso al propiciatorio a través de la sangre del Señor Jesús. Toda esta situación nos va a producir una alabanza a nuestro Dios. Y acá hemos visto la meditación que hace David antes de la oración y también los fundamentos de la oración. Y ahora, a partir del versículo 7, empieza a hablar, dice, oye mi voz, que a ti clamo. Recordemos de dónde viene este versículo 7, ¿no? De todo lo que acabamos de leer. De todo lo que acabamos de entender, viene este versículo 7 y dice, oye Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Es que en el lugar secreto había compasión, había misericordia. Dios preparó este lugar reservado para nosotros hoy, donde podemos recibir la misericordia de Dios. Y en el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. David puso esa invitación en boca del Señor. Cuando Dios dijo, buscad mi rostro, David dijo, yo ya he respondido. Mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, Señor. Hermano, hermana, Dios tiene un anhelo por vos y por mí. Dios tiene un anhelo por vos. ¿Podemos responder a eso? ¿Podemos responder a ese anhelo que Dios tiene con nosotros? Es algo terrible, es algo feo vivir con una persona que no expresa amor, que es indiferente. Ahí no hay comunicación. Sería feísimo. Imagínense tener un matrimonio donde no hay amor, donde no se expresa ningún tipo de amor, donde no hay comunicación. Sería horrible. Y en realidad nuestra relación con Dios tiene que ser justamente todo lo opuesto a este tipo de matrimonios. El corazón de David respondió, cuando Dios dijo te amo, David dijo entonces te amo. Cuando Dios dijo quiero tener una relación de compañerismo con vos, David dijo yo también quiero tener esa relación. Y en el versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuando David peca, supo lo que era que Dios escondiera su rostro de él. Perdió su relación de compañerismo con él, perdió su alegría, pero entonces oró en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Dice, continúa, el Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. David sabía que había posibilidad de que lo abandonaran sus padres y el Señor lo recogería. Y en el versículo 11 dice, enséñame Señor tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David estaba diciendo que él quería dar un buen testimonio, causar una buena impresión ante el enemigo, porque sabía que le iban a criticar, le iban a matar, y quiso que Dios lo guiara y lo ayudara a no avergonzar por lo que él hiciera. Y en el versículo 12 continúa, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Acá vemos a David acosado, rodeado de enemigos que buscaban su destrucción. Y él sabía que su oración iba a ser respondida, como lo va a ser la tuya, como lo va a ser la mía. Si te sentís acosado de alguna manera por estos enemigos, estos testigos falsos, y que parece que no tenés en dónde apoyarte o en quién apoyarte, en el momento oportuno Dios intervendrá y va a intervenir a tu favor. Acordate que tenés acceso a Él.
Y acá vemos este cuarto y último punto. Después de escuchar la oración, vemos la oración hecha realidad en el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Incluso en este mundo actual que vivimos, con todas las circunstancias, nosotros podemos ver la bondad de Dios. Y termina el Salmo 27 con el versículo 14, dice: espera en el Señor, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Nosotros en el presente, en estos tiempos, hay muchos cristianos, muchas personas hijas de Dios que se sienten débiles, desanimados, opacados. Hasta podríamos decir que en mayor o menor medida estos sentimientos de debilidad anímica también afectan al resto y nos afectan a nosotros, que vos por ahí estás un poco mejor y te sigue afectando. ¿Y cómo puede uno salir de este estado? ¿Cómo te podés curar? Sencillo, pidiéndole a Dios que nos dé el valor que leíamos antes. Que se refuerce nuestra esperanza en el Señor. Esperar en el Señor. Tenemos que tener buen ánimo, hermanos. Se requiere un esfuerzo hasta donde lleguen nuestras fuerzas. Y cuando no lleguen nuestras fuerzas, también pedirle al Señor que nos dé todavía más fuerzas. Porque ¿qué es lo que Él va a hacer? Él va a fortalecer nuestro corazón. Él es en realidad el mejor especialista del corazón que existe. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Salvador. Mi hermano, estamos leyendo un salmo hermoso que tiene un montón de enseñanzas para nosotros. Pero quiero dejarte esto en este día también como resumen. Dice el Salmo 27, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. Mi querido, no hay otro camino a la salvación que no es Cristo Jesús. No hay otro camino. Si lo único que te queda del mensaje es esto, entendiste bien. Jesús es el camino a la salvación. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga de mi pecado es la muerte, y no es cualquier muerte, es muerte eterna. Es muerte eterna. El único que puede salvar es Cristo. Aquel que siendo Dios vino a la tierra, se humilló hasta lo sumo, cargó con mis pecados y murió en esa cruz con mis pecados, cargando mis pecados, y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Mi querido, mi querida, es lo más importante de este mensaje, porque nosotros que ya conocimos al Señor, hoy estamos recordando que Él es nuestra salvación, recordamos que Él es nuestra fuerza, recordamos que Él es el que nos da bondad, el que nos da misericordia, recordamos que tenemos acceso siempre a Él, recordamos que Él nos cubrió, que Él nos limpió con su sangre de nuestros pecados. Estamos recordando esas cosas, las sabíamos, pero creo que el Señor nos muestra que tenemos que recordarlas. Pero vos estás en una situación totalmente diferente, estás perdido, estás yendo camino directo a la muerte. Esta es tu oportunidad, no importa cuando escuches esto, esta es tu oportunidad de revertir esa situación. Te invito a que reflexiones en esto. Él, Jehová, es mi luz y mi salvación. Que tengas un excelente día.